La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días desde Washington, donde es la 1 de la madrugada, en el primer día tras la más que cómoda victoria de Donald Trump en las elecciones del martes. Volverá a ocupar el despacho Oval después de su convulsa salida de hace 4 años. Parece mentira, pero quien alentó la mentira del fraude electoral, quien animó al asalto al Capitolio, se convierte en uno de los hombres más poderosos del planeta. Hoy Kamala Harris, que ha reaparecido tras muchas horas de silencio, no hubo noticias suyas durante la noche electoral, debía estar pensando en ese nefasto episodio del Capitolio cuando ha asegurado ante sus seguidores que el traspaso de poderes se haría con toda la tranquilidad y con toda la normalidad del mundo. Tenemos que aceptar los resultados de estas elecciones. He hablado con el presidente electo Trump y le he felicitado por su victoria. También le he dicho que lo ayudaremos a él y a su equipo con la transición y que participaremos en un traspaso pacífico del poder. Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. ¿En qué se ha cimentado la victoria de Donald Trump? Pues para empezar en la solidez de su base electoral, que es la población masculina blanca sin graduación universitaria. 2 de cada 3 hombres sin estudios superiores han votado a Trump. Sin embargo, donde de verdad ha superado las expectativas el candidato republicano ha sido entre los latinos, las mujeres y los jóvenes o la población afroamericana. En todos esos sectores siguen ganando los demócratas, pero por mucha menos diferencia de lo esperado. Según las encuestas a pie de urna de los medios norteamericanos, las mujeres blancas votaron más a Trump que a Harris. Las afroamericanas, en cambio, optaron casi unánimemente por la candidata demócrata, pero sigue habiendo un creciente apoyo al republicano entre los hombres negros. Entre los latinos, que suponen ya más del 10% del electorado de Estados Unidos, Trump ha conseguido el 46% del voto frente al 52% de los demócratas. Son 6 puntos de diferencia, pero hace 4 años Biden ganó entre los latinos con más de 30 puntos. Así que los republicanos han encontrado un camino de cara a futuras elecciones que puede aumentar sus opciones de ganar en una sociedad cada vez más diversa. Y además de todo esto, como venimos diciendo desde ayer, la clave más determinante, la participación. Todavía no ha terminado el escrutinio y probablemente queden algunos días por delante. Faltan algunos millones de votos en la costa oeste, pero Trump está en 72 millones y medio de votos y Harris en 68. Trump está a 1,5 millones de las cifras de hace 4 años, pero Harris está a 13 millones de lo que consiguió Biden. Ayer en el programa especial por estas elecciones que emitimos aquí en la SER, alguien recordaba que entre una fiscal y un condenado, los estadounidenses habían elegido a un condenado. Corresponsal Sara Canals, buenos días. Buenos días, Ángels. ¿Cuántos casos penales sigue teniendo abiertos el ganador de estas elecciones? Pues tiene 4 en total, 2 federales y 2 estatales, pero el más relevante ahora mismo es el único de estos 4 por el que ya ha sido condenado, el caso de los sobornos a una actriz porno, Stormy Daniels, en Manhattan, donde fue declarado culpable de 34 delitos. Trump conocerá su sentencia el 26 de noviembre, en menos de 20 días, pero una pena de cárcel era ya poco probable antes de que ganara las elecciones por el tipo de delito y por no tener antecedentes. Hay que destacar que el expresidente no tiene poder para autoindultarse de los casos estatales, pero sí de los federales, los más graves, y tiene 2, uno en Washington, donde se le juzga por revertir los resultados de las elecciones de 2020, y otro en Florida por retener documentos clasificados en su mansión de Mar-a-Lago. Y además, el fiscal especial que le imputó en ambos, Jack Smith, ha sido blanco de ataques de Trump durante esta campaña. Lo escuchamos. Jack Smith es un sinvergüenza y le despediré en 2 segundos, decía hace unos días en un mitin. Y ayer, de hecho, varios medios aseguraban que Smith, tras esta victoria arrolladora de Trump, se estaría planteando desestimar estos casos. El mundo ha recibido la victoria de Trump con prudencia, pero también con cierta preocupación por cómo va a ser este segundo mandato no consecutivo tras el giro conciliador que había dado Joe Biden en estos últimos 4 años. El presidente francés Emmanuel Macron ha hablado con Trump por teléfono, le ha recordado la importancia de contar en Europa y con Europa para los retos mundiales. Mientras la ultraderecha global se frota las manos con una victoria que da alas a sus tesis, Víctor Orbán desde Hungría, Marine Le Pen desde Francia, Alternativa por Alemania y Santiago Abascal, entre otros ultras, le han felicitado por su elección. Este segundo mandato llega además con la guerra de Ucrania, con el miedo en Kiev a que Trump retire la ayuda militar o le obligue a negociar con Putin cesiones territoriales, y en Oriente Próximo la duda es si dará carta blanca a Netanyahu en su guerra contra Gaza. Victoria García.
Durante la campaña electoral, Trump subrayó su compromiso de pacificar la región. En una entrevista, Trump ha prometido una solución al conflicto de Oriente Próximo rápida. Para el 20 de enero tiene que estar eso solucionado. Porque es el día de su toma de posesión. Su amigo Benjamin Netanyahu le ha prometido un regalo, un alto al fuego para entonces. El presidente electo fue el primero en reconocer Jerusalén como capital de Israel. En Israel están emocionados con la victoria de su gran protector. Ben Gvir es ministro del gobierno de Netanyahu del ala ultra. Es una gran victoria, dice. Dios te bendiga, contigo aniquilaremos a los terroristas. Trump fue quien sacó a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán y estableció que lo que había que hacer era estrangular económicamente al régimen de los ayatolás vía sanciones para que abandonara su programa nuclear. Así que los iraníes ya han dicho que para ellos no hay cambio alguno. Desde Washington les vamos a seguir contando esta mañana las reacciones a la victoria de Trump y desde Madrid actualizamos la información de la Dana en Valencia y el resto de las noticias. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Pues por ahí seguimos. Por la Dana es jueves, es 7 de noviembre. En concreto, por la información que adelantó ayer la SER con la cronología de las llamadas el día de la Riada, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana llamó 3 veces a la consellera valenciana de Justicia, de quien dependen las emergencias, para ofrecer medios. Ángel Villascusa, cuéntanos. Buenos días. Sí, la representante del Gobierno en la Comunidad, Pilar Bernabé, anula su agenda para recibir el aviso rojo de la EMET a las 7:30 de la mañana. Se reúne entonces con responsables de la UME, de la Guardia Civil y de Protección Civil e incluso mantiene una llamada a las 9:30 de la mañana con alcaldes de la zona de riesgo, a pesar de que no es su competencia. Hace entonces varias llamadas a la consellera de Justicia y responsable de emergencias valenciana para advertirle del temporal y para ofrecerle medios. La primera llamada a las 12:30 de la mañana, la segunda a las 12:48 y una tercera pasada las 2 de la tarde, las 3 sin que hubiera reacción o petición por parte del Gobierno valenciano. Minutos después, la consellera le pide al Gobierno activar la UME, pero solo para el municipio de Utiel. Se convoca después una reunión del CECOPI. Mazón llega a este encuentro 2 horas tarde, pasada las 7 de la tarde. La alcaldesa de Paiporta llama por teléfono y dice que su pueblo está completamente inundado. Entonces un político de la Generalitat pregunta: ¿lanzamos la alerta? Esta es enviada a las 8:12 de la tarde. La riada ya está arrasando la Horta Sud y la Ribera. La información con las llamadas y cuándo se produjeron de nuestro compañero Miguel Ángel Campos la pueden encontrar al detalle en cadenaser.com. Precisamente sobre el despliegue de efectivos tiene que ver los testimonios que ha recogido en Valencia Aida Bao. Hola Aida, buenos días. Buenos días, Astre. Has hablado con militares, con bomberos y policías que en las primeras horas esperaron la orden precisamente para poder desplegarse y ayudar, y como esa orden no llegaba, algunos de ellos alegaron que estaban enfermos para no ir a trabajar y en cambio poderse poner a ayudar por su cuenta. Sí, son miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad venidos de todos los puntos de España, muchos de ellos de Cataluña. Yo trabajo de policía en Barcelona, en Mataró, y viendo el desastre que se veía por la tele, había que venir. Nos hemos llegado a juntar 1.500 policías, pues nos hemos ido organizando y en coches particulares y por nuestra cuenta hemos venido. Nos pusimos sin micrófonos, varios policías y militares nos reconocen que al ver que no los convocaban, llegaron a decir que no se encontraban bien para no ir a trabajar a su puesto habitual y así poder dedicar los días a estar de voluntario en Valencia. Víctor participa en la coordinación de un centro de voluntarios. Zaragoza, País Vasco, Benidorm, Madrid, se ha movilizado todo. Y militares que no le dieron la orden, no se pusieron de militares, se pusieron de civil y a ayudar aquí. O sea, Protección Civil, bomberos, policías locales, nacionales y militares. En las zonas afectadas hay ahora mismo una miscelánea de cuerpos distintos de lugares de España, todos colaborando. Mi calle la han limpiado los bomberos de Soria entera, y el otro día me encontré aquí a bomberos de Alcalá de Guadaira. Yo he visto a bomberos de Galicia derivados aquí y el otro día al escudo de... Esto nos cuenta Carmina, que ha visto cómo su calle en Sedaví empieza a parecerse al menos un poco a lo que era antes. Aida, te escucho luego. Hasta ahora. Y desde hoy entra en vigor el primer paquete de ayudas para los afectados después de que se publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado.
Se va a aplicar a los 78 municipios afectados y se podrá extender a otras zonas anegadas. Incluye ayudas directas de hasta 60.000 euros para la reparación de viviendas dañadas y de 10.300 para muebles y enseres perdidos o afectados. Vamos a repasar los detalles de esta primera tanda de ayudas con Jordi Fábrega. 2 meses tienen los afectados para reclamar las ayudas. Tienen que hacerlo a través de un formulario que pueden encontrar ya en la sede electrónica del Ministerio del Interior o en la delegación del Gobierno en Valencia. Una vez rellenado, recibirán unas ayudas que irán desde los 10.300 euros hasta los 60.000 euros en caso de que sean para reconstrucción de la vivienda o hasta los 72.000 euros por incapacidad total o fallecimiento. Autónomos y empresarios podrán pedir sus ayudas a partir del 19 de noviembre. En este caso lo harán a través de un formulario que estará en la web de la Agencia Tributaria y tendrán de plazo hasta el 31 de diciembre para presentar su solicitud. La idea es que sus ayudas se empiecen a pagar el 1 de diciembre. Y en cuanto a las moratorias financieras para no pagar durante 3 meses hipotecas y créditos, hay que pedirlas a nuestro banco. Tenemos 3 meses para hacerlo desde hoy. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Vamos a repasar el estado de las carreteras con muchas vías afectadas todavía por la fuerza del agua. Saben que ayer hubo retenciones de 71 kilómetros en el área metropolitana, en la propia capital, en la ciudad de Valencia. Así que situación en este momento en la Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Efectivamente, en estos momentos eviten circular especialmente por las carreteras AP7, V30 y V31, ya en los entornos de Silla, C. David, también a la altura de Chirivella y Cañada y Paterna. Van a encontrar hasta más de 4 kilómetros de retenciones en cada uno de estos tramos y vías en la red de carreteras valencianas. También siguen intransitables por esa dana las principales arterias, la 7 entre Cuart de Poblet y Torrent, Nacional 3 en Siete Aguas, CV33 en Torrent y la CV36 desde Picaña hasta el enlace con la carretera A7. La DGT, por tanto, que sigue pidiendo evitar el uso del vehículo en las zonas afectadas en la medida de lo posible. Completamos el dibujo desde Radio Valencia porque la situación ven que sigue sin ser normal. Los voluntarios, las autoridades continúan avanzando en las tareas de limpieza y desescombro, aunque hay algunos puntos, los más afectados, en los que la imagen se parece bastante todavía a la de las primeras horas, con enseres, con trastos, con barro, con lodo en las calles. La prioridad sigue siendo, con todo, la búsqueda de personas porque hay aún 93 desaparecidos según el listado oficial. A Natalia, buen día. Buen día, 54 personas están pendientes de identificación. La prioridad, como dices, sigue siendo la búsqueda de personas, incluso por el mar, y se ha incorporado un georradar a las tareas de emergencia. Se sigue avanzando en el desescombro, en el achique, en la restauración de servicios. Por ejemplo, se ha recuperado el 92% de las líneas de telefonía fija y el 85% de las del móvil, y el suministro eléctrico en la práctica totalidad de los afectados. Como hemos escuchado, hay cortadas muchas carreteras y la Generalitat ha habilitado 6 nuevas líneas de autobús que se suman a las otras 12 que entraron en funcionamiento esta semana. Y hoy se pone en servicio Sastre la lanzadera Picaña-Valencia, que sustituye en este tramo, aparte del servicio que ofrecían las líneas 1, 2 y 7 de Metro Valencia, que sigue sin funcionar. Situación, por tanto, en este momento, así como ahora les acabamos de describir, en la provincia de Valencia. Además, los equipos de emergencia han encontrado otros 2 cadáveres en Letur, en Albacete, y son ya 6 los muertos en esta localidad de la Sierra del Segura, que es la más afectada por la dana en toda Castilla-La Mancha. Había 6 desaparecidos confirmados, aunque las tareas de búsqueda van a continuar en caso de que hubiese más personas. Radio Albacete, Cristina Castellanos, buenos días. Buenos días. De esta forma ya habrían encontrado a las 6 personas de las que se desconocía su paradero desde la riada del pasado martes 29. Fue ayer por la tarde cuando los equipos de búsqueda hallaron a las 2 últimas desaparecidas sin vida. El delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, informaba de que los cuerpos todavía no han sido identificados. Estos 2 cuerpos que la autoridad judicial, la comisión judicial, ha retirado, se empezará por la fase de evaluación de aquellos posibles signos de identificación, empezando por la huella. Las primeras identificadas, recordamos, fueron Antonia y Dolores. Ayer se identificó a Jonathan, de 37 años, que desaparecía junto a su mujer cuando la riada se llevó por delante su vivienda. De esta manera faltaría por conocer la identidad de Juan y Manuel, operarios municipales ambos, y a Mónica, la mujer de Jonathan. De todas formas, las labores de búsqueda van a continuar hasta que sean identificados todos los cuerpos. De lo político, el PSOE ha dicho que va a aprobar los presupuestos del PP en la Comunidad Valenciana. Lo dijo en Radio Valencia Diana Morant. Y el Partido Socialista estará
estará a la altura de ayudar a los ciudadanos y a las ciudadanas. Apoyarán, por tanto, los presupuestos de la Generalitat Valenciana. No le quepa ninguna duda. Además, ayudaremos al señor Mazón para que esos presupuestos recojan de manera adecuada las necesidades de nuestros vecinos y nuestras vecinas. Será un voto afirmativo. Mientras, el PP acusa al Gobierno de querer utilizar las ayudas a la DANA precisamente para que le aprueben los presupuestos generales a Pedro Sánchez. Cuca Gamarra. No es el camino intentar utilizar esta tragedia para sacar unos presupuestos generales del Estado. Decía que vamos a ir retomando poco a poco el pulso habitual, las secciones habituales, y lo normal a esta hora es que les propongamos siempre una pequeña ventana a la cultura, una recomendación. La de hoy, para empezar la jornada, es Luciérnaga, la nueva novela de Natalia Litvinova, y nos la aconseja Dani de la Fuente. Hemos disfrutado muchísimo con Luciérnaga, premio Lumen de novela 2024 de la bielorrusa afincada en Buenos Aires, Natalia Litvinova. Es la historia de su infancia marcada por el desastre de Chernóbil. Para mí era natural pensar que esas lluvias, esos vientos habían llevado la radiación también a otros países. Entonces me imaginaba que a otros chicos también seguramente les ocurría esto de que cuando llovía el cielo se ponía rojo, las madres corrían, ¿no?, y abrazaban a sus hijos y los llevaban bajo un techito. Entonces se transformó en un miedo cotidiano. En un país con pocas libertades, con el telón de fondo de la guerra y la disolución de la URSS, Luciérnaga es también una historia de migración, una huida argentina. Conocí otra libertad, o sea, conocí la democracia, entendí que había vivido en un país muy cerrado, donde todo se custodiaba, la información también se custodiaba. Dice la escritora que el libro, construido a partir de recuerdos y relatos que le ha contado su madre, le ha cambiado la vida y el cuerpo a su madre. Muchas mujeres todavía creen que sus historias, porque no fueron escuchadas y fueron silenciadas, no interesan y siguen creyendo eso. Esos silencios en tantas familias víctimas de una guerra y la dictadura nos resuena a todos. Si un lector se acerca al libro y ve la palabra Bielorrusia y dice, no, esto me queda lejos, yo diría igual, anímense a leer porque hay muchas cosas que nos conectan. Lamentablemente en las tragedias nos parecemos todos los pueblos, ¿no? Acérquense, merece la pena. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.